una vez en su vida estuvo lleno de la plenitud de Cristo. Estuvo lleno de la plenitud de Dios. Su nombre era Saúl. ¿Cuántos conocieron acerca de Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer hombre, el primer rey elegido por el pueblo de Israel. Era un rey que tenía todas las cualidades para gozar como rey. De hecho, cuando el pueblo lo eligió a Saúl, miraron su estatura. Dicen que era un hombre alto, grandote, buen mozo. Dice que era el más alto de los que habían ahí en Israel. Un hombre que tenía estampa de rey. Una cosa así, ¿verdad? Similar a... No, ese era de verdad. Pero dice que era un hombre importante, imponente. Usted lo veía el rey Saúl y era imponente. La Biblia lo describe, era un tipo imponente el rey Saúl. Y dice la Biblia que fue un rey elegido por el pueblo. Yo no sé si usted ha leído la historia, pero la historia habla de que el pueblo se cansó de que lo gobernasen los jueces. Entre ellos eran los hijos del profeta Samuel. Y el pueblo le pidió a Samuel, y ¿sabes qué? Ya no queremos que nos gobiernen jueces, queremos que nos gobierne un rey como las demás naciones. Así que dice que Samuel se puso triste, fue a orar a Dios, y Samuel le dijo a Dios: Dios, mira lo que pasa. Y Dios le dijo: bueno, Samuel, tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Quieren un rey? Diles cuáles van a ser las consecuencias, pero le vamos a dar un rey. Y le dieron un rey. El rey era Saúl, el rey Saúl. ¿Sabe? Por un tiempo el rey Saúl gozó de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Dios lo ungió, Dios le dio esa presencia de Dios en su vida. Y dice la Biblia que Saúl era un hombre que iba a las batallas y que las ganaba. Era un hombre que salía a la guerra con su ejército y lo ganaba. Era un hombre que tenía la presencia de Dios por donde quiera que vivía y la cosa marchaba bien. Pero ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder que se ensoberbeció, que su soberbia se empezó a hacer más grande que esta iglesia, hermano. Que su soberbia, su orgullo empezó a crecer, empezó a creérsela más de lo que debía, empezó a ser rebelde a la palabra de Dios. Saúl empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, empezó a abusar de su autoridad y de lo que su lugar de autoridad le correspondía a él. Por ejemplo, Saúl era rey, pero empezó a tirársela de profeta. Era rey, pero empezó a hacer holocaustos, que eso era para los profetas. Era rey, que era alguien que gobernaba, pero empezó a buscar adivinas para que le adivinaran la suerte. Empezó a hacer cosas que un rey no tenía que hacer. Y entre todas las cosas malas que empezó a hacer, desobedeció a Dios. Dios le dijo: Saúl, quiero que vayas y que pelees contra el pueblo de Amalek, contra los amalecitas, pero me destruyes a todo el mundo, destruyes sus vacas, sus ganados, destruyes a su rey, no dejas nada con vida, porque ese era un pueblo que había agobiado al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue donde el pueblo de Amalek, destruyó todo, pero todo lo que estaba bueno lo dejó. Veía una vaca que estaba linda, decía: esta hacemos una carne asada allá en Israel, así que se la dejaba. Veía otra que estaba linda, lo dejaba. Fue y al rey de los amalecitas, no lo mató como Dios le había dicho. Así que, ¿qué sucedió? Vino el profeta Samuel. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: a partir de ahora, por tu desobediencia, Dios te desecha. Dios te desecha, así tal cual. Mire, vaya conmigo a Primera de Samuel, en el capítulo 16, vamos a estar leyendo hoy día. Se ensoberbeció tanto, se agrandó tanto este Saúl, se pensó más de lo que era, que Dios lo sacó del partido, hermanos. Dios lo sacó de la cancha. El versículo número 1 ¿lo tiene? 16:1. ¿Lo encuentra? ¿Sí? Dígame amén. Amén. Dice: y dijo Jehová a Samuel. Samuel era el profeta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Llorarás a Saúl. Aquí estaba el profeta Samuel llorando a Saúl porque Saúl ya no iba a ser más rey.
Así que ahí estaba el profeta triste porque Dios lo había desechado. Dios se encuentra con Samuel y le dice: ¿hasta cuándo, Samuel, vas a estar llorando a este profeta? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Habiéndolo yo, diga conmigo, desechado, para que no reine en Israel. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Puede Dios desechar una persona? Piense bien lo que me va a contestar. ¿Puede Dios desechar una persona? Fíjese una cosa, Dios no estaba desechando a Saúl como persona. Escuche lo que dice el versículo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Mire, hermano, Dios no desecha a nadie. Ahora, ¿Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer? Sí, ¿verdad? Pero normalmente los principios de Dios, los valores de Dios, no desecha a nadie. Dios no desecha. Dios le da a las personas hasta el último día de su vida la oportunidad de arrepentimiento. Y si no, fíjese en Judas. Dios espera que un pecador se arrepienta. Dios espera que un pecador doble su rodilla y diga: Señor, me he equivocado. Dios no desecha a nadie. Lo que Dios sí hace es que saca de un trabajo a una persona. Y eso es lo que estaba haciendo con la vida de Saúl. Lo desechó, sí, pero de la tarea que Dios le había dado. Dios le estaba quitando la posta a Saúl y se le iba a dar a otra persona. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pero Dios no te desecha. Hay gente que nunca se ha podido levantar de su pecado porque piensan que Dios nunca más le podrá perdonar sus pecados. Y gracias a Dios, no sé su Dios, pero mi Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Es un Dios que restaura. Es un Dios que perdona. Así que Dios le dijo: yo voy a desechar a este hombre, pero de la tarea que este hombre tiene. No importa qué tan bueno usted o yo podamos ser. No importa qué tanto buen trabajo usted y yo podamos hacer. Si no lo hacemos con un espíritu correcto, Dios nos quitará del medio, como lo quitó a Saúl. ¿Me está entendiendo eso? Mire, Saúl había hecho un trabajo excelente. Saúl había ido a todas las guerras y había hecho desastres. Tenía a todos los pueblos contrarios como hijos prácticamente. Pero sin embargo el tipo se agrandó. El tipo empezó a desobedecer. El tipo se pensó más de lo que era. Y Dios lo sacó del juego, mi hermano. No importa qué tan sabios nosotros podamos ser, no importa qué tan buenos podamos ser, no importa cuánta experiencia en el ministerio podamos tener, o no importa cuánta experiencia nosotros podamos tener en nuestro trabajo o en la vida, si nosotros no estamos agradando a Dios y no estamos con una actitud correcta en la vida, hermano, Dios tiene toda la capacidad y la potestad para corrernos del lugar y poner a otro en nuestro lugar. No importa qué tan bueno yo pueda hacer o qué tan malo pueda hacer en el altar predicando. Si mi corazón se enorgullece, si mi corazón se agranda, si yo creo más de lo que soy, si empiezo a ser desobediente a Dios, Dios se proveerá de otro. Si tú dices: pastor, es que yo llevo haciendo este trabajo en la iglesia y a mí acá no me mueve nadie, no te equivoques. Dios fue capaz de mover al rey de Israel. ¿Cómo no te va a mover a ti? ¿Cómo no me va a mover a mí? Hello. Y así que eso estaba pasando con Saúl. Dile al que está a tu lado: Dios nunca está escaso de personal. Nunca está escaso de personal. Algunos de nosotros pensamos: pero es que si yo no estoy, si no está, Dios levanta una piedra, hermano. Si no está, Dios levanta una piedra. Pero la obra de Dios se hace. ¿Cuántos saben eso? Conmigo, diría el burro, o sinmigo. Conmigo o sin mí. ¿Usted cree que Dios no va a continuar esta iglesia hacia adelante? Hello. ¿Ustedes creen que no? Claro que sí. Dios levanta a otro. Dios usa a otra persona. Si hoy día Jimmy me dice: no, pero es que yo, ¿usted cree que? Sí, usa a otro, no hay problema. Dios no está escaso de personal. Y esto, hermanos, es para aquellos que servimos especialmente en el ministerio.
Si tú estás en un ministerio, dale gloria a Cristo Jesús. Dale gloria a Dios que te ha tenido por digno de usar tus manos en el ministerio de Él, que es santo y puro. Dale gracias a Dios. Es un privilegio. No debe ser una carga servir a Cristo. Servir a Cristo debe ser una emoción. Decir, Señor, gracias porque estás usando esto para servirte a ti, que eres tan puro y tan santo, Señor. Que no se te ocurra pensar, uy, si no hago yo este trabajo, ¿quién lo hará? Ay, hermano, no diga eso, por favor, porque si usted dice así, le puedo asegurar que en menos de un minuto Dios lo va a cambiar. Y vas a perder la oportunidad de tu vida de haber servido al mejor rey de todos los tiempos, al Rey Jesús. ¿Está conmigo acá? Así que Dios decide sacarlo a este hombre. Dios decide cambiar a Saúl por todo lo que yo ya le dije. Y Dios decide usar a David. Dice la palabra de Dios que va y busca en una ciudad llamada Belén. Y es interesante, si usted lee el versículo 1 que estábamos leyendo, dice, llena tu cuerno de aceite, la segunda parte del versículo, ¿lo ve? Dice, llena tu cuerno de aceite y ve, lo encontró, ¿verdad? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré ¿a dónde? A Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿A dónde lo iba a enviar a Samuel? A Isaí de Belén. Yo no sé si usted sabe, pero Isaí de Belén es una de las provincias más pobres, más chicas, escúcheme, más insignificantes que hay en Israel. ¿Sabe quién nació ahí? Primeramente nació el rey David. Y la Biblia dice, Isaías, que desde Belén iban a ser ¿quién? El Señor, ¿verdad? Ahora, fíjese una cosa. De ese lugar, desde Belén, Dios dice, de ahí yo me voy a proveer un rey. Hermanos, Dios busca hasta en los lugares que menos tú te puedas imaginar personas que estén dispuestos a amarlo y después personas que estén dispuestos a servirle. Hay gente que piensa porque soy de un lugar o soy de otro, o porque tengo esta cultura o tengo aquella, o porque tengo este estudio o no tengo este estudio, o porque soy de este barrio pobre o soy de este lugar. Dios puede o no puede usarme. Esas no son las cosas que Dios busca. Dios no busca gente de Beverly Hills. Dios no busca gente solamente en los mejores lugares del mundo. Dios busca gente. Mire, yo creo que Dios anda buscando por todos los confines de la tierra corazones dispuestos a servirle, corazones dispuestos a adorarle, pero corazones genuinos dispuestos a ser usados por Dios. Dice la Biblia que de Belén, de un lugar que no era nada, un lugar, la Biblia dice de Belén, de ese lugar, dice Miqueas, de ese lugar, ¿quién puede salir de ese lugar? Bueno, de ahí nació David, de ahí fue usado David, y de ahí viene nuestro Mesías, de un lugar que nadie daba una cuora por ese lugar, de Belén. ¿Está conmigo acá? Y Dios puede usarte, no importa si eres de El Salvador, no importa si de Guatemala, de Argentina, de Honduras, de donde tú seas, del rancho más lejano. Si tú tienes un corazón dispuesto, Dios ha visto tu corazón. Así que dice, de ahí yo me he provisto un rey. Y sabe, hermanos, a mí me encanta esta historia. Es una historia conocida porque dice la Biblia que el profeta Samuel agarró su cuerno de aceite y se fue a Isaí de Belén. Y llegó a la casa de Isaí y le dijo, Isaí, Dios me ha dicho que de tus hijos vendrá el próximo rey de Israel. Escúcheme bien lo que le estaba diciendo. Trate de entender esto. Es como si de repente llega un pastor a su casa y le dice, ¿sabe qué? Tráigame a su hijo porque Dios me ha dado una profecía. Uno de sus hijos va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Escúcheme, présteme atención. Y usted dice, ¿qué mi hijo va a ser? Tengo un burro al lado y un ignorante al lado, ¿verdad? O quizá los suyos no. Pero usted diga, para presidente, está bien que sean estudiosos, pero para presidente de los Estados Unidos. Bueno, así fue, escúcheme. Y llegó a uno de los pueblitos más insignificantes del país. Así que llegó ahí y dice, Isaí, trae tus hijos.
Así que Isaí, dice la Biblia, que fue y buscó al más grande, al primogénito, lo que se acostumbraba. Así que vino el más grande, yo me imagino un tipo, ¿verdad? Y le dice la Biblia que Samuel, el profeta Samuel, dice que lo miró y que dijo, este es el indicado. Porque él vio que era el indicado. Tenía el porte para ser rey. Tenía la estampa para ser rey. Quizás tenía la intelectualidad para ser el rey. Mas Dios le contestó algo, y es uno de los versículos favoritos míos. Y está en el versículo número 10, en el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Lo tiene? Es uno de los pasajes favoritos. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que Dios le responde a Samuel. Dios le dice, y Jehová respondió, ¿a quién? No mires su parecer. Decirle al que está a tu lado, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Especialmente los chaparritos, este versículo nos viene de día, ¿verdad? Ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos chiquitos decimos no mire su estatura, ¿verdad? Escúchenme una cosa. ¿Y sabe por qué uno de los versículos favoritos míos? Le quiero contar un secreto muy de familia acá. ¿Está listo? Cuando yo conocí a mi esposa, ella estaba noviando. Yo era el carnicero del supermercado. ¿Qué era yo? El carnicero. Yo la conocí en un supermercado. Le estoy contando mi intimidad, hermano, ¿no? Mi esposa era la cajera del supermercado. Cuando yo la veía ahí, yo decía, wow, mi Kim Basinger. Decía, yo tenía 18 años, ella tenía un poquitito más, no mucho más. Y ella estaba noviando con el verdulero. Así que la cosa estaba entre la carnicería y la verdulería. Pero el verdulero, yo lo reconozco. El verdulero era un muchacho muy pintón, más alto que yo, un físico tremendo, ¿verdad? Estaba lindo el verdulero, hermano, para serle sincero. El verdulero estaba, ¿verdad? Y yo decía, no, yo a este no le voy a competir, ¿verdad? Y yo en ese tiempo recién empezaba, ¿verdad? Como los padres eran cristianos, tenía una tía que era cristiana. Y yo me acuerdo de este versículo. Y yo me acuerdo que decía, no mire su parecer. Escuche, ni lo grande de su estatura, ¿verdad? Porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo me acuerdo que cuando yo le decía a Dios, ¿verdad? En mis pensamientos, porque ni oraba, yo de alguna manera usaba este versículo, ¿verdad? Yo le decía, Señor, que no mires la estatura, que no mire lo grande de su parecer, que mire el corazón, pues yo tengo un buen corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que si estás compitiendo con uno que está muy grandote, hermano, agárrate de esta promesa, que no mire el corazón, ¿verdad? Que no mire la estatura, ¿verdad? Así que al tiempito, yo no sé qué pasó, si fue Dios o qué, pero le echó flea al verdulero. Le echó ray, decimos nosotros, ¿verdad? Lo echó al verdulero y se quedó con el carnicero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se quedó con el carnicero. Bueno, lo mismo estaba pasando con... No, hermano, no sabe lo que fue ese noviazgo, usted. Lo mismo estaba pasando con este hombre. Dios eligió, no miraba la estatura, no miraba el físico, no miraba la estampa. Dios miraba el corazón de David. Dice la Biblia que le trajeron todos los hermanos, que le trajeron cada uno, y ni siquiera a David lo habían tenido en cuenta. Su familia no lo había tenido en cuenta, su padre no lo tenía en cuenta. A David no lo presentaron. David estaba trabajando con las ovejas y nadie lo tenía en cuenta. Hasta que Samuel le dice, bueno, ¿sabes qué? Si no tienes otro hijo, tienes que hacerlo venir, porque si no nos vamos a sentar a la mesa, nos vamos a comer hasta que todos vengan, porque Dios me ha dicho de que tus hijos. El padre dice, bueno, queda otro, pero yo no creo. No lo tenía en cuenta. Hermano, yo no sé cuál ha sido tu pasado. Yo no sé cuál ha sido tu vida, yo no sé cómo ha sido el trato con tu familia, pero puede ser posible, ojalá que esto no haya pasado acá, pero que por ti nadie haya dado ni una cuora. Puede ser posible que tú hayas sido la cabeza o la oveja negra de la familia. Puede ser posible que
tus padres, tu familia haya dicho, ¿qué va a hacer este? Dios va a hacer algo. No, con este nada. ¿Quién va a hacer algo? Pero si tu corazón es un corazón como el corazón de David, tú puedes estar entre los planes de Dios. No importa que nadie te haya tenido en cuenta. A David no lo tenía nadie en cuenta, mas Dios lo tenía en cuenta. Y a ti no te interesa si los demás te tienen en cuenta. A ti lo que te tiene que interesar es que Dios te tenga en cuenta. Una de las diferencias que había con Saúl y que había con David es que Saúl buscaba la estimación del pueblo. Saúl buscaba caerle bien al pueblo. De hecho, cuando a Saúl lo desechan de rey, él le pide al profeta y le dice, profeta, está bien, yo sé que Dios ya no me va a usar como rey, pero venite conmigo para que el pueblo te vea conmigo y para que el pueblo no piense mal de mí, dice la Biblia. A él le interesaba lo que la gente pensaba de él. A David no. A David le interesaba lo que Dios pensaba de él. Y aunque nadie lo tenía en cuenta, Dios ya había puesto los ojos en él. Dios había visto su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿qué vio Dios en David? ¿Qué fue lo que Dios? Porque dice la Biblia, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que veo en el corazón de la persona. ¿Qué vio Dios en el corazón de David que hizo a Dios ungirlo a David? Yo me preguntaba eso. ¿Qué vio Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene que ver en mi corazón para que yo pueda ser ungido con el Espíritu Santo de Dios? Para que Dios pueda usarme con poder, para que Dios pueda tener planes con mi vida. ¿Qué fue Dios lo que vio en la vida de David? Y una de las cosas que Dios vio es la actitud del corazón de David. Hermanos, usted puede hacer un montón de cosas. Usted puede ser una persona que hace un montón de cosas buenas. ¿Está conmigo acá? Que hace cosas buenas. Pero Dios no solo mira las cosas buenas que tú y yo hacemos. Dios mira las actitudes con las que hacemos las cosas. ¿Está conmigo acá? Dios va más allá de lo que hacemos externamente. Yo puedo venir cada domingo a este lugar, puedo predicar, puedo hablar bonito, puedo hablar más o menos, puedo venir y limpiar la iglesia, puedo venir y ayudarte, puedo visitarte si estás enfermo y puedo hacer todo lo que un pastor tenga que hacer externamente. Pero Dios no solo mira eso, Dios mira la actitud de mi corazón. ¿Con qué actitud yo lo hago? Saúl hacía todo lo que Dios le pedía, pero la actitud del corazón de Saúl era la que estaba mal. La actitud del corazón de David estaba bien. David no andaba buscando ser visto. David no necesitaba un púlpito, un altar, un lugar delante de la gente para alabar a Dios. Dice la Biblia que él en medio del campo y las ovejas, en ese lugar David daba alabanza, daba gloria a Dios, honraba a Dios, alababa a Dios. Escribió muchos de los salmos en soledad con sus ovejas, con sus animales delante de Dios. Dios miraba la actitud y el corazón de David. Algunos de nosotros solamente adoramos a Dios cuando venimos a la iglesia. Y si nos están viendo, algunos de nosotros somos incapaces de buscar a Dios en la intimidad y en lo secreto, de pasar tiempo con Dios en la intimidad y en lo secreto. Y eso es una actitud que Dios quiere ver en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere ver la actitud. Venimos a la iglesia y aquí sí, levantamos las manos, cerramos los ojos, hablamos en lengua, volamos, hacemos de todo. Pero en la casa no doblamos una rodilla delante de Dios. Y eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Es la actitud del corazón. ¿Qué vio Dios en David? Fue la actitud de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Las intenciones del corazón es lo que Dios ve. Cuando Dios dice que buscó un corazón, una persona conforme a su corazón, Dios estaba buscando un corazón dispuesto a darlo todo por Cristo. Mi hermano, Dios no quiere solamente tu vida. Dios no quiere solamente tu tiempo. Dios no quiere tu cartera. Dios lo que quiere es tu corazón. Él quiere el corazón dispuesto. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que
La Biblia dice que Dios vio a David y cuando llegó David dice, es este el hombre. Y dice la Biblia que Dios, Samuel lo ungió. Dice la Biblia, el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Escuchó eso? Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Otra versión dice, el Espíritu de Jehová, escuche bien, capturó a David, dice otra versión. Esta versión dice, vino sobre David. Mi oración es que el Espíritu Santo de Dios venga, nos capture sobre nuestras vidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Esa es la oración. Mire, desde ese día en adelante, todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que Saúl hacía, Dios lo arruinaba. ¿Está conmigo acá? Y usted lo puede ver, lea la historia. Yo se la estoy contando rápido, pero lea la historia. Todo lo que Saúl iba haciendo era un desastre. Todo lo que David hacía, Dios lo iba bendiciendo, pero de una manera especial. Escuche bien. Y dice el versículo 13, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Escuche bien acá, presta atención. Dice que el Espíritu Santo, una vez que fue ungido David, vino el Espíritu sobre David y el profeta se fue a Rama. Ya David no necesitaba el profeta, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la vida de David. ¿Está conmigo acá? Fíjese la diferencia. Saúl necesitaba al profeta al lado todo el tiempo. Saúl necesitaba al profeta al lado todo el tiempo, ¿verdad? David, una vez que vino el Espíritu Santo, el profeta volvió a Rama y David siguió y la presencia de Dios siguió en la vida de David. ¿Está conmigo acá? Y mire lo que dice el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó, dice la Biblia. ¿De dónde? De Saúl. Escuche, y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. La otra versión que yo tengo dice, y le aterrorizaba un espíritu de parte de Jehová. Acá hay preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿el espíritu se apartó? Sí, se apartó. Pero hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El espíritu lo atormentaba? Le daba miedo, dice la Biblia. Pero dice la Biblia que era de parte de Jehová. A ver, espere, pastor. ¿Usted está diciendo que Dios envía un espíritu aterrador? ¿Dios envía un espíritu de miedo? Dios es un espíritu, es un demonio, ¿verdad? ¿Dios envía un demonio a la vida de una persona? ¿Usted está diciendo eso, pastor? Sí. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la Biblia. Dios usa, escúcheme bien, los demonios. Usa los mismos demonios a veces para que una persona entre en razón. Dios usa, le permite a los demonios. ¿Sabe que el diablo no puede mover un dedo si Dios no se lo permite? Hay gente que dice, ay hermano, cuidado con el diablo. Mire, todo lo que el diablo hace y deja de hacer es porque es permitido por Dios. Dios es lo más grande que puede haber. Es la fuente de autoridad más grande que puede haber. Y si el diablo hace una sola cosa, es porque Dios se lo ha permitido. El diablo no hace nada si Dios antes no lo permite. Así que no se confunda con ese tema. ¿Cuántos me entienden aquí? Ahora fíjese lo que pasaba y preste atención, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová se fue. Y después dice, y lo empezó a atormentar un espíritu de miedo, de terror, se apoderaba de él. Usted sabe la historia. Tenía que venir el rey David, que en ese tiempo cuidaba ovejas, pero él era un músico. ¿Cuántos saben que era músico él? ¿Tocaba qué instrumento? ¿Quién sabe? El arpa, ¿verdad? Y dice que lo fueron a buscar a David para que viniera y le tocara el arpa, porque cuando venía ese espíritu de miedo, de terror sobre la vida de Saúl, David tocaba el arpa y ese hombre se tranquilizaba y ese espíritu se iba. Presta atención porque esto tiene una enseñanza tremenda. El primer principio aquí es que cuando nosotros tenemos una casa vacía, alguien la va a ocupar.
si el Espíritu Santo de Dios no está reinando en mi vida, escuche bien, puede estar el Espíritu Santo, pero si no está reinando, si no está gobernando, si no está ocupando el lugar, la Biblia lo dice, y esto no me diga, es solo Antiguo Testamento, pastor, porque Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, vendrán 7 peores, dice la Biblia, ¿verdad? 7 peores, demonios, dice la Biblia. Así que presta atención, si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo, si usted no se está llenando, saciando con el Espíritu Santo, es posible que un espíritu demoníaco descienda sobre su vida. Y si no, usted explíqueme cómo puede ser que un cristiano creyente que ha tenido una vida digna por 10, 20 años, de repente cae en adulterio. De repente engaña a la esposa, a los hijos, al perro, a toda la familia. Porque yo digo, cuando un hombre engaña a la mujer, no solo engaña a la mujer, engaña a sus hijos, traiciona a su familia, traiciona a todo, hermanos. ¿Cómo es posible que una persona que por 20 años pueda estar en la iglesia y después termina traicionando a su familia? ¿Cómo es posible? Es porque dejó enfriarse, porque apagó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se durmió y porque demonios han venido a reinar en su vida. Y no necesariamente es que Dios no está con él, simplemente es que le dio lugar. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso le incluye a los cristianos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando lo escribió, se lo escribió a una iglesia que estaba situada en Éfeso. Y yo no sé si tú te has pensado, pero en la iglesia lo habitan los creyentes. Así que el apóstol Pablo le estaba hablando a los creyentes. O sea que el diablo se mete en la vida de los... Y es porque le dejas el lugar libre. Y le dejas el lugar libre porque no estás haciendo crecer, haciendo fluir el Espíritu Santo con el cual Dios te selló en el día que le aceptaste como Salvador. ¿Alguien me está entendiendo? Así que es preferible que esté lleno, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Estoy lleno? ¿Está fluyendo el Espíritu Santo en mi vida? ¿O lo estoy apagando? ¿O está apagado? ¿O está dormido? Porque si está dormido, corro el riesgo que otro lo ocupe al lugar. Amén o no amén. Y eso es lo que le había pasado. Así que dice la Biblia, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, dice la Biblia, de parte de Jehová. Le dije, la otra versión dice un espíritu aterrador. Una de las cosas era que había miedo en la vida de Saúl. Venía un terror, venía un miedo. Escuche bien. Dice que venía David y tocaba el arpa. Dígame si eso no es otra cosa que David lo ministraba a Saúl en el medio de sus ataques demoníacos. Yo no sé si tú has sufrido ataques de pánico. Usted sabe que yo lo sufrí, y muy severamente. Y los médicos me decían, eso es químico. Eso es problemas químicos, tu cerebro no está haciendo bien con esto, con lo otro. Yo se lo he contado. Sin embargo, a mí me llamó un día una persona que yo ni conocía, que la había visto una sola vez, y me dijo, Pastor Diego, Dios en oración esta mañana me dijo que consiguiera su número y que le llamara. Pero me dice el Señor que le diga a usted que el diablo le está atacando y que usted tiene que cuidar todos los frentes de su vida. Yo dije, gracias hermano, gracias por su colaboración, y le corté el teléfono. Dije, este está loco, ¿qué habla? Químico mi problema. Yo me aterraba, era un espíritu aterrador que venía sobre mi vida. No dormía en las noches porque pensaba que me moría al otro día. Iba y besaba a mis hijos llorando porque me iba a morir. Sentía que me moría literalmente. Salía corriendo de mi cuarto porque sentía que el corazón se me salía, llorando. Pensaba que me iba a volver loco. Era un espíritu que me tomaba y me aterraba. Yo le digo a mi esposa que yo me perdí el primer año de mis hijos. No recuerdo el primer año de los mellizos. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Era tan aterrorizante la vida que estaba llevando, el temor que venía sobre mi vida, que no recuerdo el primer año de mis hijos, hermanos. No recuerdo estar en brazos con Jonathan, a menos que vea una foto. ¿Está conmigo acá? ¿Se da cuenta de la magnitud que es eso? Y yo estaba pasando por esos ataques de pánico. Y me llamó ese hombre. Pero a la hora me llamó un pastor que una sola vez también lo había visto, de aquí de Richmond. Y me dijo, Pastor Diego, estaba orando
por los pastores de Richmond y se me vino a la imagen su vida. Yo lo vi en un encuentro, en un evento. Dice, lo vi ahí y de ahí Dios no me lo sacaba de mi mente. Y siento decirle esto de parte del Señor. Dice el Señor que Satanás se ha levantado contra usted y dice el Señor que usted tiene que cuidar todos los frentes de su vida. Las mismas palabras que la otra persona me había dicho unas horas antes. Ahí, hermanos, me empezaron a temblar más las piernas. Y yo entendí que el tema era espiritual. Entendí que algo estaba pasando en mi vida y que no estaba bien. Y tomamos el tema espiritualmente. Y llamé a los obreros y les pedí oración. Y me hablé con los pastores y dije, empiecen a orar por mí. Y yo tuve que hacer ajustes en mi vida. Pero yo al día de hoy yo creo que Satanás había tomado lugar en mi vida. Y era un pastor. Hello, era un pastor. Entonces, lo que provocó en mí fue miedo. Y era lo mismo que estaba provocando en la vida de Saúl. Historia siguiente. El ejército de Israel en un valle, en una colina, contra los filisteos. Un filisteo gigante salía todos los días. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Se llamaba. Se burlaba del pueblo de Israel. Se burlaba. ¿Sabe cómo estaba el pueblo? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba Saúl y el pueblo? ¿Cómo estaba? Aterrorizado. Estaban temerosos. Tenían miedo. Yo me pregunto, ¿acaso no tenían a Jehová de los ejércitos de su lado? ¿Sabe cuál era el problema? Que el líder estaba aterrorizado. Y yo no sé si tú sabes, pero todo lo que el líder es, de alguna forma, se pega. Si tú tienes un líder de fe, vas a ser una persona de fe. Si tú tienes un líder que va para adelante, tú vas a ir para adelante. Si tú tienes un líder que es cobarde, vas a ser un cobarde. Si tienes un líder que es temeroso, vas a ser temeroso. Así, hermano, lamentablemente a usted se le va a pegar todo lo bueno que yo tengo, pero también lo malo. Y en donde quiera que usted vaya, espero que lo malo nunca lo tome. ¿Está conmigo acá? Pero eso era lo que estaba pasando en la vida de Saúl y de su ejército. Dice la Biblia que de repente el padre Isaí tenía a varios hermanos en la guerra. Me tengo que apurar, yo sé, pero que está linda la historia, ¿verdad? Tenía unos hermanos en la guerra y lo llama a David y le dice, hijo, ve y llévale esto a los muchachos que están en la guerra. Así que David salió para allá porque el padre lo mandó. David llegó al lugar de batalla porque el padre lo mandó. Más, ¿cuántos saben que todo tiene un propósito en la vida? A veces tú llegas a un lugar y tú dices, bueno, aquí estoy porque me tocó estar. No. Dios tenía un propósito, Dios tiene un plan más grande de lo que tú te imaginas. Así que llegó David a ese lugar y llegó David y dice, acá estamos. Y de repente vio al gigante que salía y que hablaba mal de Israel. Pero no solo hablaba mal de Israel, hablaba mal del Dios de Israel. Y David dije, hey, wait a minute. No, o algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se cree este grandote tontón que me viene a decir todo? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué se cree este? Entonces de repente escuchó que hablaban. No, y estaban todos atemorizados. ¿Por qué temen? Decía David. ¿Qué pasa? Claro, es que David no estaba bajo la influencia del rey Saúl. No estaba atemorizado como estaba todo el ejército. David estaba bajo la influencia del rey de reyes. El Espíritu Santo estaba sobre David y todos estaban acobardados, mas David no. Y para el colmo escucha a David que dicen, mira, ¿sabes que al que se le anime al grandote le van a dar la hija del rey? Y David dijo, ¿qué? David estaba como algunos jóvenes de acá de la iglesia que, hermano, andan al salto, ¿verdad? ¿Qué dijo? Le van a dar la hija del rey al que le enfrenta al David, al grandote. Y encima lo va a hacer rico el rey. Y David no la pensó dos veces, hermano. Yo me imagino que David habrá dicho, a ver, déme una foto de la muchacha, a ver si vale la pena. Y dice la Biblia que David fue donde el rey y le dijo, rey, yo le entro. Dice que el rey cuando lo miró en menos. David era chiquitito, flaquito, daba lástima al pobre. Para no hacérsela muy larga, David va con el gigante, con Goliat, mientras que todo el pueblo atemorizado decía, mirá lo grande que es
Goliat. David decía, mira qué grande, seguro que a este no le escapo. Era otro espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Mientras que unos veían la grandeza del otro y se aterrorizaban, el otro miraba la grandeza para decir, a este el piedrazo no hay cómo escaparle. ¿Cómo le escapa un piedrazo a este? Pero a veces en la vida nos pasa así, ¿verdad? Está el dicho que a veces miramos el vaso medio lleno, medio vacío. Una persona llena del Espíritu Santo normalmente ve el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Y nosotros muchas veces, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, vemos el vaso medio vacío, vemos todo negativamente, ¿verdad o no? Porque una persona llena del Espíritu Santo está llena de esperanza, está llena de confianza en Dios. Así que David se presenta con este gigante, va y usted sabe la historia, el gigante viene, lo quiere atacar, David agarra la onda, le da un piedrazo en la cabeza, cae al piso, se le para arriba, le saca la espada, le corta la cabeza, agarra la cabeza y ¿sabe lo que sucedió después? El pueblo, dice la Biblia, léalo para que no le sepa que no estoy mintiendo, la Biblia dice que el ejército de Israel, cuando ve esa acción de David, sale corriendo y empiezan a corretear a todos los filisteos y los atrapan y los matan a todos. Tomó valor el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo uno que estaba influido por la presencia del Espíritu Santo. El pueblo no se atrevía, estaba atemorizado. Pero cuando David accionó, el pueblo también accionó. ¿Y sabe qué sucedió? El pueblo empezó a alabar a David. El pueblo empezó a corear a David. Y David llegó, y dice que llegó todo el ejército, llegó Saúl, llegó David, y las mujeres, había fiesta en el pueblo, y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y eso empezó a incomodarle al rey Saúl. Ya el Espíritu Santo no estaba. Entonces ya empezaron a haber celos. ¿Cuántos saben que los celos no son de Dios? El rey Saúl no tenía el Espíritu Santo y se puso celoso. Si tú eres un hombre celoso, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Si eres una mujer celosa, tienes que llenarte del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Empezaron a haber celos, empezaron a amargarse. Saúl empezó a sentirse incómodo, al punto que decidió matar a David. Quería matar a David. Dice la Biblia que David le iba y le tocaba el arpa y este agarraba una lanza para clavarlo en la pared. Dice eso la Biblia. Y fue tanto el odio contra David, fue tanta la envidia, fue tanto el no aceptar a David, que dice, yo sé qué voy a hacer con este. Le voy a dar mi hija. Entonces al darle mi hija, le voy a mandar a que pelee a las batallas más duras. Yo no lo voy a matar, dijo el rey Saúl, que los maten los filisteos. Mire qué suegro, ¿verdad? Así que ya le había prometido una hija. Resulta que cuando David ganó la pelea, el suegro no le dio la hija, se la dio a otro. Yo le estoy contando la historia así en versión rápida, ¿verdad? Se la dio a otro. Pero dice la Biblia que había otra hija que se llamaba Milca, que esa estaba enamorada de David. Y le pareció bien al rey. Entonces el rey dice, bueno, si le doy a Milca, los mando a la guerra. Entonces lo llamó a una reunión. Le dijo el rey Saúl, mira David, Milca quiere ser tu esposa. ¿Cómo la ves? ¿Le entras? Claro, le dijo David, yo le entro. Dice, bueno, la única condición es que quiero que me traigas, si tú quieres mi hija, y como tú eres pobre, vienes de Belén, no tienes nada, lo único que te voy a pedir es que vayas al campamento de los filisteos y me traigas 200 prepucios. Así que dice que David fue y consiguió una canastita, como la caperucita roja, ¿verdad? Y salió y dice, bueno, 200 prepucios por Milca, vale la pena. Así que fue, agarró a los filisteos. ¿Saben lo que son los prepucios, no? Fue David, peleó con todos, les cortó a los hombres, usted sabe. Le tengo que explicar, hermano. Y se lo trajo todo en una canastita al rey. Eso dice la Biblia, hermanos. Le trajo los 200 prepucios y le dijo, rey, aquí está, mira, acá le traigo su regalo. Eso dice la Biblia, hermanos. El rey pensó que David lo iban a matar, pero el Espíritu Santo estaba con David. La unción del Espíritu Santo estaba con David. El rey lo mandaba a las peores batallas, allá venía David. Y de vez que muriera David, al contrario, se ganaba más el favor del pueblo, la gente coreaba más su nombre y la ira y el enojo del rey Saúl venía más sobre la vida
de Saúl. Fue tanto el enojo de Saúl, hermanos, que terminó muriendo a causa de su enojo y de sus celos. Fue tanto el enojo, más se enojaba, más Dios estaba en el favor con David. Más el Espíritu Santo se alejaba de Saúl, más venía sobre David. Al punto de vista que los seres más queridos de Saúl, su hija Milca, cubría a David de su padre que lo quería matar. Al punto de vista que su hijo Jonatán lo ayudaba a David y se le ponía en contra al padre Saúl, porque el Espíritu Santo estaba sobre la vida de David. Hermanos, mira la importancia de estar llenos y de estar saciados del Espíritu Santo de Dios. Esta es una historia del Antiguo Testamento, pero es una historia que nos lleva a vivir a nosotros en el presente. Debemos de anhelar la presencia de Dios. Y una de las cosas que nos aleja de la presencia de Dios es el enojo en nuestra vida. Era tanto el enojo de Saúl. Era tanto el enojo de Saúl. Era tanta la falta de aceptar a otra persona que terminó muriendo por su propio enojo. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y yo quiero que nosotros terminemos leyendo un salmo. Mientras más Saúl intentaba terminar con la vida de David, más Dios guardaba a David. Más Dios le hacía salir las cosas bien a David. Yo me imagino a David correteando por todos esos desiertos. Dice la Biblia que Saúl con un equipo o con un ejército de 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000. Salía a buscar a David al desierto para matarlo. 3,000 personas salía a buscar al desierto a David para matarlo. ¿Te imaginas cómo habrá estado el corazón de ese joven que todavía no ascendía como rey? ¿Te imaginas qué habrá pensado David? Pero si yo peleé por mi patria, yo peleé por el rey Saúl y este me sale a matar simplemente porque vencí al gigante que estaba atormentando a mi nación. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. La confianza de David no estaba en sus armas. La confianza de David estaba en la presencia de Dios. Yo creo que David escribió este salmo que le voy a leer cuando Saúl lo buscaba en el desierto. Salmo 27 dice la palabra de Dios. Y con esto terminamos. El Señor, Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Él hace una pregunta: ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Dice la palabra de Dios. Cuando los malhechores, Saúl y su ejército, vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, ¿qué pasó? Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado, dijo el salmista David. Escúcheme una cosa, escuche bien lo que dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. El ejército de Saúl estaba temeroso, pero David tenía otra influencia divina. Él tenía la confianza puesta en Dios, en Jehová de los ejércitos. Yo creo que David, cuando andaba por los valles corriendo de Saúl porque lo quería matar, asesinar, creo que escribió otro salmo, que es el Salmo 23. Y él decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No era el ejército que David usaba, no era que David sabía pelear, porque él sabía pelear, mataba osos, mataba leones, pero él no le daba la gloria a su fuerza. David le daba la gloria a Dios, porque Dios estaba con él. Y aunque haya un ejército que se levante, aunque haya gente que te quiera destruir, aunque haya gente que te quiera lastimar, la Biblia dice que si tú tienes un corazón para con Dios, es contra Dios que van a tener que pelear.
Gloria a Dios. Aunque contra mí se levante guerra, así sea el mismo infierno, así sea el mismo diablo, Jehová está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Y si por alguna razón tú dices, pastor, yo le he dado lugar al diablo, pastor, de alguna razón yo he pecado, yo he andado mal y temo que el Espíritu Santo no esté fluyendo en mi vida como debiera, temo que el Espíritu Santo no esté como estaba en la vida de David, hay otro salmo que tú tienes que leer. Salmo 51. Y este sí nos vamos. Salmo 51. Dice la palabra de Dios, versículo 1. También lo escribió David. Y David lo escribió cuando había pecado, cuando sabía y corría riesgo que el Espíritu Santo, al igual como se había ido de Saúl, se fuera de su vida. Él escribió esto a Dios. Escuche lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que pedirle a Dios que te limpie de tu pecado. Dice versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4: contra ti, dijo David, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice la palabra de Dios. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo clave, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es tu oración hoy día. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escuche: y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Dígale a Dios: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo clave: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Gloria a Dios. ¿Qué hago, pastor, si siento que el Espíritu Santo no está fluyendo como debiera? Agarra este salmo, estudia este salmo, ora este salmo, pídele a Dios como le pidió el salmista: Señor, no me eches de tu presencia, no me quites el Espíritu Santo, Señor, que tu espíritu noble me sustente. Limpia mis maldades, limpia mis pecados, crea un corazón limpio, un espíritu recto delante de mí. Y yo le puedo asegurar, si esa oración es genuina, que el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre su vida y le ungirá de una manera sobrenatural. Póngase de pie en esta tarde.